Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera parte para hacer este journal, tríptico, contenedor, algo maravilloso porque lo va a ser todo al mismo tiempo. Y esta primera parte va a ser solo para hacer el exterior, pero sin rematar el interior del exterior. Simplemente vamos a hacer la estructura de fuera con sus capas y su lienzo y todo fantástico y maravilloso. Y quiero pediros disculpas porque durante gran parte del vídeo, que bueno, es larguito porque quería incluirlo todo, pues realmente se ve así bastante raro y bastante tal, porque empecé a tener problemas con el foco, que nunca me había dado, bueno, el foco tiene 6 años y nunca me había dado problemas. Entonces yo me di cuenta a medida que, bueno, que fui viendo los vídeos, porque realmente al ojo no lo percibía. Y es que, bueno, pues empezó a como a perder intensidad y luego empezó a haber lo que yo he llamado una experiencia poltergeist, porque empezó a haber flashes de luz y tal. Pero fue algo así como muy raro porque había obras, no sé dónde, cerca, o sea, debajo, pero no sé dónde, ¿vale? Yo no os puedo decir dónde. Y entonces parpadeaba el foco, pero luego hubo un día que también parpadearon o hicieron cosas raras las luces del baño. Entonces, claro, yo lo asociaba a que como estaban haciendo obras, igual habían tocado algo de alguna instalación general o algo, no lo sé, y no lo asociaba a que fuera un fallo de mi luz, porque yo lo desenchufé, quité el foco, no es bombilla, sino tiene enganche tipo LED, bueno, historias de estas. Entonces yo no sabía qué hacer, no sabía. Y entonces ya llegó un momento que, bueno, yo iba avanzando haciendo la estructura y yo dije, digo, a ver, digo, yo no puedo seguir así porque todo es raro. Y claro, cuando empezaron los flashes, que más adelante en el vídeo se ve nada, un poco de alguna cosa rara, más rara que esto, dije, no puedo grabar más. Por lo menos coincidió con una parte que, bueno, pues que era muy larga y que realmente no valía la pena grabarlo como tal, todo entero. Entonces, bueno, fue eso, coincidió y dije, bueno, ya voy a buscar un foco porque, o sí, foco LED, que me costó como 2 días encontrarlo, porque no encontraba, o sea, no, era imposible, por lo menos en tienda física, ¿no? Que era lo que yo quería, porque no tenía muy claro ni cuál era ni nada, la verdad. Entonces, eso, os pido disculpas porque además es que me ha dado mucha rabia, porque es un journal, ya os digo, journal, tríptico, va a tener el interior un contenedor, o bueno, creo que va a quedar algo bastante bonito y me da un poco de rabia. Dicho esto, que bueno, aún así creo que se va a apreciar bien todo, pues vamos a ir un poco con detalles de este journal. O journal, bueno, eso, llamadlo como queréis. Realmente yo todavía no sé cómo llamarlo. Realmente, si os digo así, si soy sincera, quizá no haría falta hacer tantas partes por separado, en el sentido de que, por ejemplo, si tú no estás acostumbrado a tocar eso, mucho el cartón, muchas piezas, quizá quieres algo más sencillo. Entonces, se podría hacer esto, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Con 2 cajas de galletas que nos quedamos la estructura. Pienso que se podría, simplemente habría que adaptar algunas cosas, ¿no? Igual 2 cajas de diferentes tamaños, cortar las piezas y tal, se podría. Pero me apetecía probar y entonces, pues bueno, ese es el motivo por el que empezamos con un cartón corrugado, 2 piezas cortadas con forma de T, 2 palitos y tal. Pero ya os digo que esto se podría simplificar, ¿no? Simplemente que quizá la reflexión que va a acompañar a todo este vídeo es que para llegar al punto de hacer algo un pelín más complejo, tenemos que hacerlo, o sea, no va a aparecer, no va a brotar solo en nuestra mesa, ¿no? Entonces, a veces eso, hay que dar pequeños pasos para llegar a un punto un poco más allá, porque si no, pues al final, otra reflexión sería que es difícil sacar estructuras diferentes, ¿no? Porque nuestra forma de pasar las hojas es la que es, o pasamos de izquierda a derecha, o bueno, si no, de derecha a izquierda, o hacemos un tag journal o un tag álbum, pero al final el pase de eso es el que es, ¿no? Entonces eso me tuvo un poco, pues no sé, vamos a decir, me estuvo atormentando porque yo quería hacer algo un poco diferente a raíz de la colección que os enseñé en el vídeo anterior y que es la que voy a utilizar aquí, que es Serendipia de Coco Loco, y quería hacer algo que reflejara realmente lo que a mí me provocaba, ¿no? Lo que a mí me estaba haciendo al verla. Y, y entonces yo pensando y pensando dije, bueno, pues tengo que
no sé, que buscarle un poco la vuelta a lo que es la forma típica, vamos a decir, de el lomo y la tapa y la trasera y todo esto. Y ese es el motivo del por qué hacer este invento, pues bueno, con el cartón y tal. Que lo del cartón corrugado, bueno, en mi caso ya se está convirtiendo en una especie así como de vicio, casi como el plástico de burbujas, ¿no? Porque uso el extremo del Quick Stick, el extremo estrecho, que sería, bueno, como si utilizamos un, no sé, un alfiler gordote y voy sacando así el papel, entonces me lo paso pipa pelando el cartón. Ya veis, otro hobby sencillo. Y entonces, bueno, pues es algo que por suerte tenemos, ¿no? Cajas o, no sé, cajas de todo tipo, más gruesas, más finas, más tal. Y otra de las cosas que también yo he querido destacar, que bueno, siempre busco cuando hago algo, ¿no? Que es que principalmente, primero me guste a mí, que me diga algo a mí, era el tema de los colores de la colección, de los papeles, destacar mmm, el tema de los rosas empolvados, verdes, amarillos y bueno, el tema de lila. Entonces, lilas, malvas, morados, un poco toda esa gama. Entonces, como son colores que no tiendo a utilizar, pues realmente para mí ha sido, pues, vamos a decir, un poco pelín desafío, ¿no? No tenía claro, entonces, bueno, simplemente dije, tiro hacia adelante, voy haciendo y a ver qué consigo. Y realmente ha sido para mí una experiencia bastante divertida y bueno, que quizás no es a lo que estoy más acostumbrada, pero está bien también salirse de lo habitual. Así que sí, hice esta mezcla de, bueno, como no suelo utilizar morados y demás, pues solo tenía un lila claro, entonces bueno, lila con blanco, con azul, que es como acuarela líquida, y me hizo mucha gracia esto que veis ahora, porque realmente cuando mezclamos pinturas, ¿no? Pues a veces se queda la mezcla mejor y a veces quedan, pues eso, partes sin haberse mezclado. Y dije, pues voy a untar aquí la pintura azul, o bueno, esos como reflejos azules que se quieren quedar, me hacía mucha gracia, porque al final eh, algo que nos puede pasar, que es muy dicho, ¿no? Yo siempre estoy sobre cosas que ya se saben, pero que está bien repetirlas. Y es que al final muchas de estas cosas tienen arreglos y al final no nos gusta. Entonces podemos pegar algo por encima, papel, adorno, recortarlo, pintarlo nuevamente. Entonces no importa, no es tan grave, ¿no? El error como yo qué sé, como si lo cometemos en otra cosa. Entonces, bueno, pinté el cartón corrugado, como veis, no he hecho mención a la ventana central, que la ventana va en relación a los palitos que voy a utilizar. Los palitos para todos así en general, pero los que no sepáis, son palitos que venden en repostería para hacer piruletas de bizcocho, los llamados, me parece, cake pops, algo así, me parece que se llama. Entonces, bueno, yo hace años sí me dio por hacer, incluso compré un molde para hacer las bolitas de bizcocho y tal, y era divertido. Lo que pasa es que era un vicio, o sea, eso era azúcar y vamos. Entonces, bueno, tengo un montón de palos también y son como de 10 centímetros de largo. Entonces, para calcular esto, así por daros medidas, el journal eso tiene una medida como de 18 por 18 cerrado, el exterior. Luego el cartón corrugado serían como de 12 centímetros de ancho por 18 de alto. La altura ya sabéis que generalmente suele ser la misma. Y para hacer las, digamos, las partes del lomo, ¿no? Con este corrugado, básicamente cogemos esta medida de 12 y la dividimos entre 3. Entonces nos sale que cada lado tiene 4 centímetros, pero podemos hacerlo de la anchura que sea. Incluso podemos darle a un lado más anchura, el hueco del centro más grande, más pequeño, como sea, no importa. Y la parte trasera lo mismo. Simplemente que yo decidí hacerlo así un poco en plan simétrico, pero es irrelevante. Entonces, el hueco central, como digo, va un poco en proporción a los palos y también a la cinta que mide, en mi caso, 4 centímetros. Y esa es la anchura, o bueno, la altura, mejor dicho. La anchura es de 4, pues bueno, la altura también es de 4 centímetros. Y así pues tendríamos como una ventana en el lomo que me parecía algo divertido. Y claro, el cartón al final, pues es algo en lo que estuve pensando también. El hecho de, bueno, hasta qué punto tenemos que utilizar muchos materiales para hacer algo, ¿no? Es más, a veces la mezcla, la cantidad, todo el proceso que hagamos, que cuánto usemos.
Entonces, bueno, pues en vez de pintarlo simplemente y darle algún efecto o tal, lo que decidí fue sí pintarlo, pero también, bueno, hice una especie como de ramas pestaña, que las llamo así porque tienen la forma esa así curvada, ¿no? De pestañas lunares. Y, y luego ya pues rotuladores y tal, o sea, realmente la extensión de este vídeo casi está más justificada por todo lo que decidí hacer así en plan pues para completar, ¿no? Para crear esa atmósfera de serendipia que por el hecho de que sea más complicado. Porque como decía, yo creo que con 2 cajas así de, pues eso, de galletas, de crackers, de cereales, de lo que te dé la gana, con anchuras un poco diferentes, pienso que se podría hacer lo mismo. Al final simplemente es como crear esos 2 lomos en uno, ¿no? Que es lo que sería un tríptico un poco. Y una vez pintado así con, pues bueno, pintura, una mezcla verde X, decidí pintar con rotulador, pero sin cubrir. Aquí no se aprecia bien por el tema del foco que os he comentado. Pero realmente, bueno, está así como pintado por encima, entonces yo lo que quería era que también se viera la pintura verde por debajo, ¿no? La primera capa. Y era un poco jugar eso. Realmente diría que quizá es algo más intenso, va a ser este journal, quizá por fuera que por dentro. O quizá tampoco es que sea la palabra más intenso, sino jugando con los tonos, básicamente, es un poco el punto. Eh, Aquí para unificar un poco con un Copic y aquí decidí utilizar rotulador negro para dar como una especie de bordes, ¿no? De crear así lo que era la silueta por las pegatinas vinílicas de Serendipia, que están las que son como de flores y, bueno, hojas y tal, y luego las de texto. Entonces, como a mí me gusta mucho y me gustó mucho ese contraste, me parecía muy divertido incluirlo con idea de unificar, ¿no? De, ya os digo, para mí sería la atmósfera serendipia. Me parece además una expresión muy divertida. Y luego algo que yo tampoco quería en este journal, que tampoco es necesario hacerlo en todos, pero bueno, por añadir, era darle un acabado, digamos, muy brillante, o sea, sí intenso, pero por ejemplo el tema del brillo, yo no quería irme por dorados así muy, muy brillantes. Entonces decidí utilizar una acuarela de Coliro que, bueno, se llama Blue Pearl, de azul perla, que realmente es como una especie de plateado con el reflejo azulón según le da la luz. Entonces me parecía muy divertido para, bueno, pues al final la pintura se puede llegar a quedar bastante mate y bastante como pocha en el cartón, porque el cartón lo absorbe, entonces se va quedando ahí como, entre comillas, como apelmazado, para que nos entendamos. Entonces, para darle una sensación como de más ágil, ¿no? De más, de algo no tan eso, simplemente pintado y ya, me parecía divertido usar esta acuarela. Y al usar diferentes pinturas y rotuladores, de repente sucedió que se iba moviendo la pintura también. Entonces creaba un efecto sobre el propio color de la acuarela, así como si fuera la acuarela verde. Y fue muy divertido, realmente muy, muy divertido. Pero claro, todo esto no es necesario, entonces si no quieres complicarte la vida, pues puedes coger un cartón, forrar el cartón y ya está. Lo que pasa que es un poco el punto, ¿no? Es lo que también decía antes. Para que algo nos salga a veces más complejo, tenemos que hacerlo. O sea, no podemos estar repitiendo quizá los mismos pasos siempre y tener la sensación quizá de que no avanzamos o de que no tal. Hay que lanzarse a pues probar otras combinaciones o pegar cosas entre sí, a ver qué pasa, a ver cómo queda, simplemente. Vamos con el lazo. Bueno, el lazo es un lazo precioso de terciopelo. Os dejé una foto en su momento. Es precioso, precioso. Entonces, de ancho, como he dicho, tiene 4 centímetros. Y de largo, lo que hice fue cortarlo el doble de uno de los lados y un poco más. Entonces, si uno de los lados mide 18 centímetros, multiplicamos por 2 serían 36 y 4 centímetros más, 40. Esa sería la largura de 2 lazos. O sea, 40 y 40.
Y aquí tendríamos un poco las piezas todas en conjunto. El cartón que va a hacer de ala, que mide 10 centímetros, dos de 18 por 18. El cartón estrechito que va a servir de unión con la parte desplegable, vamos a decir. Las dos piezas donde vamos a encajar los palitos y el corrugado. Todo esto es lo que vamos a usar, y de momento ya veis que no hemos utilizado papel más que para forrar las dos T's, dos pedacitos muy pequeños. Así que de momento vamos bien, que no hemos usado gran cosa. Bueno, y ahora nada, ahora tocaría pues coser los lazos a los palos. Entonces, para dar también un poco de, un cierto reflejo, decidí utilizar hilo metalizado plateado. Que yo estos hilos, de verdad, o sea, es una reflexión un poco que lanzo al aire, esa es para mí, nos puede gustar, no sé. A mí personalmente me traen por la calle la amargura porque los veo rígidos o los veo, a veces atascan o una cosa rara, pero lo que me parecía era divertido eso, como pasar todos los hilos al mismo tiempo y que se vieran ahí un poco, ¿no? Entonces, al final lo que hice era un hilo verde, un pelín más grueso, no es un hilo de algodón, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, pero bueno, es un hilo un poco más grueso. Y dos hilos plateados. Entonces, al cruzarlo así, al pasarlo todo, pues bueno, quedan eso, los reflejos un poco a través, ¿no? Como si fuera un hilo hecho así, pero sin ser hecho así. Y lo cosemos, eso, dando la vuelta al lazo, nada, lo justo para que nos sobre un pelín. Yo os diría, por si queréis así algo más preciso, que dejéis como un centímetro, 1,2, ya que vamos a coser, pues bueno, 1,2 va a ser la parte interior del lazo, ¿no? Y todo lo demás el sobrante. Más que nada porque eso, la parte estrechita, este 1,2 centímetros, es lo que va a ir hacia adentro. Entonces, como lo vamos a pegar, necesitamos que agarre, ¿no? Que se peguen los palos, y quizá os interesa que haya un pelín más de lazo de superficie. Y ahora se va a ver mejor. Pasamos el palo, pasamos el otro, el lazo, el palo, da igual. Al final todo es lo mismo. Entonces, este trocito que sale por encima es lo que yo llamo eso, la superficie de agarre, ¿no? Entonces, igual queréis que sea un pelín más largo para, pues bueno, al final se pega bien, todo genial, pero bueno, igual os interesa eso, no lo sé. Y también un comentario aparte, la cola que estoy utilizando es una cola que encontré en librería, pero no es cola escolar, aquí dice que es cola para bricolaje. Luego, en todas las, yo que sé, detalles y tal, aquí dice que vale para todo. Papel, corcho, fieltro, madera, flores de seda, lo que quieras. Pero yo lo compré no como cola escolar, o sea, simplemente lo vi, me gustó el tamaño del bote y me lo traje. La marca, no sé cuál es, o sea, aquí dice Hobby Line, Bastel Clever, no sé si es alemán o de dónde es, la verdad estoy intentando, sí, es alemán. Y si no, a ver si en el próximo AUL, que es algo que ya comenté, tengo pendiente, os enseño el bote porque es buenísimo, realmente, buenísimo. Es bastante denso, o sea, es como blanco como la cola escolar, pero, pero pega muy bien, genial. Y tiene pues una punta, un aplicador bastante fino, entonces a mí me ha gustado mucho. Y bueno, pues esto sería como nos queda, pues algo bastante sencillo al final, ¿no? Aquí mucho medir y cortar y plegar, pero para que nos quede algo sencillo. Y luego, si dejamos todavía más margen en la ventana, podríamos, con algo bastante fino, pero podríamos incluso enganchar algo también ahí, ¿no? Bueno, alguna pequeña argolla podríamos poner en el palito. Entonces pienso que tendría bastante juego, pues bueno, jugar con estas medidas. Y ahora iríamos con la parte frontal. Entonces, la parte frontal realmente va a capas, ¿vale? Un poco el punto de toda esta estructura es que son capas, porque lo que quería era destacar los colores. Entonces, como empecé con el tema del lila o morado, bueno, esta mezcolanza, yo lo que quería era pasar de todos los colores que había metido en el cartón corrugado, un poco eso, lila, amarillo, verdes, ir arrastrándolos a lo largo de toda la portada hasta irme al otro extremo del rosa empolvado que viene también en la colección, que bueno,
yo lo llamo rosa empolvado, podría ser un rosa sombra o rosa claro, sin más. Tengo aquí, estoy hasta leyendo, ¿vale? Porque tengo las tarjetas de color y sí, os diría eso, que es un rosa muy claro, pero con un punto grisáceo incluso. Y lo primero que voy a hacer va a ser cubrir, digamos, el extremo, que va a ir luego cubierto también con el corrugado, pero aquí viene un punto, y es que al ser una portada hecha, vamos a decir, a capas, si pones algo fino y luego otra cosa muy gruesa, puedes crear como niveles en los bordes. Entonces, para yo sortear esos niveles, lo que hice fue pegar un primer trozo de papel y así ya le estoy dando, pues bueno, estoy afilando un poco ese borde y dándole, nada, no mucho más grosor, sino simplemente dándole esa forma bien, ¿no? Y con el mismo papel lo que voy a hacer va a ser cubrir todo el panel, vamos a decir, trasero. Y esto pues como cualquier otra cosa, un marco, cualquier otra cosa que pegamos todo entero y así pues bueno, digamos que mantengo un poco esta idea de utilizar estos lilas y tal, pero más que nada cosa mía, más que sea algo, para mí sí es un poco relevante porque no suelo usarlos, estos colores, no me suelen llamar, pero la verdad es que al final toda la combinación, digamos que esta colección ha conseguido un poco que no me importara mucho, ¿no? Que lo viera bonito y que, bueno, que me terminara gustando. Y luego, como esta estructura, lo que vamos a hacer va a ser solo el exterior, realmente en el tema del interior mejor ahora no pensamos, o sea, simplemente pegamos esto y lo dejamos así tal cual porque luego ya pues estoy ahora mismo trabajando en una de las partes, entonces luego esto va a ir cubierto, pero sí es cierto que digamos que hay que tener un poco en cuenta que no es lo mismo forrar con un papel que todos los bordes, los cuatro, son iguales porque utilizamos un papel que utilizar diferentes cosas con diferentes texturas y tal. Porque luego, cuando le damos la vuelta a la tapa y miramos por dentro, vamos a ver en el borde diferentes texturas también. Entonces, quizá nos interesa valorar eso, ¿no? Si queremos verlo de un color, de otro, ¿cómo nos interesa verlo? Vamos ahora con la segunda pieza de lo que va a ser el frontal, que va a ser el lienzo. El lienzo que yo tenía muchísimas ganas de usarlo y tengo que decir que es precioso, precioso. Ya lo era así entero, me dio mucha pena cortarlo, no lo sabéis bien. O sea, esto ahora mismo, mientras yo lo cortaba, yo decía, digo, Dios mío, es como, no sé, como que estoy haciendo un desastre porque, claro, yo puedo haber probado otros lienzos en otros momentos, ¿no? Pero no este en concreto. Entonces no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, la verdad. Y me daba así, me estaba dando muchísima pena cortarlo, porque digo, anda, que si la fastidio, que si hago algo así, pero es un poco lo que yo he venido a comentar, ¿no? Hay que arriesgarse, pues bueno, este material en concreto, o sea, ya os digo, tú puedes haber probado muchas pinturas, pero luego tienes que irte al detalle de una marca concreta, un tal concreto. Entonces, yo este como tal no lo había probado y no sabía qué iba a suceder con él, cómo va a reaccionar con todo lo que le voy a echar encima o qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, tengo que decir que el resultado ha sido genial porque digamos que es un, a ver, el lienzo es de muy buena calidad, pero el punto de absorción obviamente no es lo mismo que si utilizas otro tipo de pinturas más sólidas, ¿no? Y yo quise utilizar acuarelas, entonces el punto de humedad no tiene nada que ver ni nada, ni la saturación ni nada. Entonces realmente era, pues bueno, algo, no sé, tirarme eso a la piscina otra vez. Últimamente me tiro mucho a la piscina. Y entonces, bueno, antes de coser, que esos serían un poco los colores así de referencia, ¿no? Que digamos que está la parte de los lilas así, o lila muy suave, pero digamos que también tiré más por malva, el tema de malva, rosa chicle, todo eso, más que por un morado, muy morado. Y antes de coser, pues a pintar. Como corté dos paneles, el punto sigue siendo el mismo. Los colores que tenía el cartón corrugado, lo que quise fue ir arrastrándolo hacia, pues de izquierda a derecha, vamos a decir, ¿no? Desde el lomo hacia el extremo. Entonces, al ser dos paneles, este primero, digamos que lo pinté un poco pues más, no sé, la flor quizá un poco más con tonos morados, no todos, es decir, tiene un fondo de color
crema y amarillos y luego pues algo de rosa, pero sí es cierto que le di quizá algo más de morado en algunos bordes. Y el fondo, que es un poco el punto de pintar esto, el fondo de este panel era de color amarillo, porque así enlazaba el amarillo del corrugado con este amarillo. Y en cambio el otro panel lo hice un poco al revés. El fondo es lila, o bueno, una mezcla de lila y rosa, y la flor es más amarilla todavía. Y luego algo que me pareció también divertido era, bueno, ya que estaba total de perdidos un poco al río, ¿no? Que suele decirse. Era, fue jugar con, aparte de las acuarelas, con rotuladores. Entonces realmente esto fue fascinante, ¿no? Porque empiezas ahí diciendo, no sé qué voy a hacer porque no sé cómo va a reaccionar esto con el agua ni nada, y terminas ya eso con rotuladores y mezclando lo que sea. Entonces fue muy divertido. Me quedan por probar los hules de Coco Loco y ya llegará, supongo, en algún momento. Y bueno, aquí se puede ver, también porque lo he intensificado yo, porque claro, se veía tan pocho todo y no sabéis de verdad la rabia que me da. Es total, o sea, todo por todas partes me da rabia. El tema de eso, los colores. Entonces, está un pelín intensificado, porque luego es cierto que cuando acabé de pintarlo, decidí, bueno, los pasos serían pintarlo, luego coserlo y luego cuando ya estuvo, digamos, el panel acabado, yo podía haberlo dejado tal cual. Pero decidí darle con más acuarela como la otra, la Blue Pearl, para, digamos, crear ese efecto así un poco metalizado también en la flor. Pero es un efecto realmente así como muy, no sé cómo decirlo, muy sutil realmente, porque aquí empezamos con que está así plano, el panel está cortado y está plano y realmente con la humedad no se arruga,
pero en el momento que empiezas a coserlo y a manosearlo, pues realmente eso va cogiendo, se va moldeando, ¿no? Vas tocándolo y vas moldeándolo. Y, y va, no sé, como transmitiendo como tiene cierta plasticidad, sería un poco la palabra. Entonces, en el momento que utilicé la acuarela perlescente, realmente se quedó como atenuado. Toda esta intensidad que veis está, pero está más atenuado luego finalmente. Y una vez que están ya pintados, cosidos y todo fantástico, que no sabéis el respiro, yo no me lo podía creer cuando acabé. Vamos a continuar con, pues nada, pegando, decorando. Entonces, para pegar o para seguir, corté otro trozo del papel lila con, vamos a decir, como puntitos de, no sé, de liquid pearls plateados, una cosa así. La verdad es que no sé de qué están hechos, no lo sé. Eh, y vamos a pegarlo eso a capas. Entonces, yo empecé utilizando la cola sobre el lienzo, que realmente fue un poco también por el tema de los hilos. No me gusta, aunque luego vaya todo a quedar pegado y tal, pero me gusta que quede todo así compacto. Pero realmente yo creo que con haber pegado o echado cola sobre el cartón, bastaba realmente, no, no sé. Son un poco conclusiones que te cuento después de haberlo hecho. Y luego ya volvemos a pegar la otra capa, eso del papel lila, y así digamos que le jugamos, ¿no? Le dimos o pusimos un primer papel, ahora el lienzo, el otro papel que va por encima, entonces vamos jugando un poco con los niveles para que no quede todo muy desigual, intentando que quede a la misma altura, teniendo en cuenta que son texturas diferentes y grosores diferentes. Y algo que es así como, bueno, ha sido el ABC, ¿vale? Para también un poco hacer esto es peso, utilizar libros para que quedara todo plano, plano y sobre todo sea bien pegado y plano, porque ya os digo, el lienzo de manosearlo, coserlo y tal, llegó un momento que quedaron un poco raros, o sea, era como tocar y decir, sí, ahora tengo que pegarlo y yo quiero que quede muy, muy plano. Entonces, como he seguido guardando por aquí cerca los libros de los gnomos, son geniales porque prefiero poner así muchos pequeños libros y juego así con el volumen y tal, que no uno muy gordo. Entonces sí, un montón de libros y esto lo he hecho, pues la verdad es que en bastantes partes. Yo ahí comprobando que quedara bien, pegado, puesto, y realmente quedó genial. Genial de aplastado, que era lo que yo buscaba, que no, sabéis, que no se despegara, que no molestara, no nada. Y la última parte es este trocito de trapo, voy a llamarlo trapo, realmente, bueno, creo que se vendían como trapos, que yo os comenté, bueno, de Tiger, que a mí siempre me hacen mucha gracia estos trapos de cuadritos, no sé por qué. Y entonces, pues eso, quería poner este trocito así para meter ya el tema del rosa, rosa suave. Un trozo de cinta también. Y si lo analizamos un poco, realmente es que son todo pequeñas piezas, ¿no? Un trozo de papel por aquí, un trozo de lienzo, o sea, un poco de aquí, un poco de allá. Y es muy divertido eso, porque al final es decir, es que no necesitas un montón de cosas muy grandes, sino eso, un poco de aquí, un poco de allá. Luego, el tema del trapo. No corte las esquinas, porque realmente, primero estoy esperando a ver si me llegan unas esquineras que no suelo utilizar realmente, pero porque pienso que pasa un poco como con los cierres o sea, depende de lo que sea, pues usar o no usar. Entonces yo en este caso dije, o al principio barajé si poner esquineras o no, y luego me quedé pensando y dije, bueno, como luego la parte interior va a ir cubierta y va a llevar otro tipo de cosas con otro volumen, realmente no era necesario cortar el trapo. Si, no sé, si te fías más o prefieres cortar las esquinas para que tenga menos volumen, pero yo te digo que no se quedó con mucho volumen. Realmente no, no. Simplemente que quedara bien plegado y no cogió volumen.
Claro, también el punto es que ahora yo le puse un montón de peso porque quería nuevamente eso, que quedara hiper aplastado. Y luego hay un detalle absurdo que viene ahora, que es el de sujetar el lazo o la cinta con washi tape, que me veis a mí diciendo, es como tontería quitar el washi tape porque luego va a ir cubierto y no se va a ver, pero era algo como que me molestaba a mí, ¿no? Porque si ya está pegado, si ya está bien, si no se va a mover, aunque luego va a ir cubierto, pues porque voy a dejar ahí como esa especie de remiendo, ¿no? Entonces, sí, es como algo que me sucedió que yo pensaba, digo, lo estoy haciendo más por mí, porque no quiero que haya, ¿sabéis? Como el tema de, bueno, que quede pegado y que quede ahí, no es necesario que haya ahí ese parche, ese remiendo. Y bueno, ya vendría, como veis, pues nada, pegar los laterales o bueno, el lomo a las dos piezas. Entonces aquí el punto está, pues siempre que hacemos, digamos, piezas por separado, dejar un poco de margen o por lo menos comprueba tú, ¿no? Que se pliegue bien, que haga el ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, yo te diría 2-3 milímetros, un poco, una cosita así. Y aquí, bueno, que no he hecho el comentario, aquí ya veis que se ve mejor, aquí ya tenía el foco. Claro, ya, aquí ya vienen los reflejos naturales de siempre a los que os tengo pues malamente acostumbrados, pero ya tenía el foco y ya no se ve con ese tono amarillento y yo qué sé, triste y deprimente todo. Y más peso. Y aquí el peso lo puse, es gracioso. El tema es poner el peso equilibrado a cada uno de los lados y luego, una vez que ya se ha acabado, los libros de abajo, o sea, uno de cada lado, se quedan a los lados y luego los del centro los metes hacia el centro para que ese peso se redistribuya, vamos a decir. Y ya tendríamos lo que sería, pues bueno, la estructura sencilla del journal. O estructura, sin más, contenedor, algo, no sé lo que va a ser esto. Así que bueno, vamos con la parte que hace de extensión, que se podría hacer sin esta pieza, es decir, poner simplemente la pieza de 10 centímetros de ancho o digamos, la aleta que se abre, ¿no? O sin más. Pero decidí hacer este trocito pues para que tuviera todavía más movilidad. Entonces, esta pieza lleva dos capas, como veis. Una de cartón forrado simplemente y un trocito de cartón corrugado pintado con la pintura del otro cartón, sin dibujo ni nada, y luego acuarela otra vez. Y este sería el panel de 10 centímetros de ancho por 18 de alto, que es donde vamos a poner pues el otro trocito de lienzo, que aquí, bueno, yo echando cola como si no hubiera un mañana. Realmente es que a mí algo que no me gusta es eso, la idea de que con el tiempo se despegue, se estropee, se algo. Entonces, bueno, yo me aseguro echando cosas y poniendo peso y todo, hay que quede hiperfijo todo. Y ya tendríamos pues nuestras dos piecitas listas para la batalla, que básicamente aquí ya como nos acercamos al final, lo que utilicé fue dos trocitos de tela de lino, que aquí entre tú y yo son como de servilleta, ¿vale? Que las compro así. Lo que pasa es que me gusta mucho esa tela porque no es muy fina, no es rasposa, no es nada, entonces me encanta como base para teñirla, cortarla, para hacer lo que sea. Y me parecía divertido ya que había mezcolanza de texturas y tal, pues ¿por qué no poner tela, no? Entonces sí, la aleta esta o esta pieza abatible pues va a quedar eso, muy muy móvil, porque realmente no hay nada de momento que lo fije a nada. Así que uno de los trocitos va para el cartón estrecho y luego el otro trocito pues para unir ambas piezas y ya tenemos así todo junto. Y realmente pues así nos quedaría el journal o lo que sería la estructura del exterior, que ha sido bastante largo, pero bueno, quería que vierais todos los pasos. Como de momento hemos utilizado muy pocas cosas, realmente muy pocas. Yo para mí, no sé, es como decir, es un trozo de tela de aquí, dos lazos de allá, dos tal. No necesitas lienzo tampoco, si no tienes un lienzo puedes utilizar un papel con un estampado precioso que te guste y lo coses también y lo pintas, entonces no necesitas lienzo, no importa. Y básicamente, bueno, pues así quedaría. Así que cualquier duda ya sabéis, como siempre me comentáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besote chicos, cuidaos.